Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Es 19:32, nos hemos pasado con 2 minutitos. Bueno, vamos a comenzar recordando, sintetizando, resumiendo qué hemos hablado en el anterior lunes. Pensando en que siempre hay que dar un poco de énfasis o resaltar a las personas que son más cumplidas o como que están más en horario. Entonces, de las personas que están en este momento, a las 3 primeras que me respondan una pregunta, les voy a aumentar 2 puntos como participación de esta semana. En 2 palabras, díganme qué es el valor en aduanas. Escríbanlo, por favor, en el chat. En 2 palabras, ¿qué es valor en aduanas? Ya hemos enfatizado algo supremamente importante. Vale, Roberto ya ha contestado. ¿Alguien más? Les voy a ayudar un poco más. ¿Por qué es importante este módulo? ¿Por qué es importante aprender a determinar el valor en aduanas? Que al final de este módulo, ¿qué van a aprender? ¿A qué vamos a arribar? ¿Qué cosa vamos a encontrar aplicando la metodología de valoración? Perfecto, Janet. El gravamen arancelario, licenciada. Escríbanlo en el chat, por favor. No sé quién habló, escríbanlo en el chat. Ya, solamente las 3 primeras personas, ya está, ya nadie más, por favor. ¿Alguien me dijo gravamen arancelario? ¿Quién es? Yo, licenciada Janet Contreras. Janet. Ya, a las 3 primeras personas. Les voy a tomar nota, denme un segundito. Estamos hablando de Roberto. Hemos dicho 2 puntos. Janet y Celina. ¿Okay? A ver. Benedicto también le vamos a tomar en cuenta. Son las 4 personas que han hablado. Vamos, también a Benedicto. Que me dices el precio de la mercancía pagada. Listo, ahí lo cerramos. Los 4 han hablado básicamente como que de las principales características de lo que sería el valor en aduanas. Pero les voy a compartir la presentación y cuando les comparta la página o la diapositiva que yo quería que me respondan, se está compartiendo, ¿no es cierto? ¿Qué es el valor en aduanas? A ver, ¿quién es la primera persona que me ha contestado? Roberto. Roberto, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Y me dices, ¿qué dice esta diapositiva? ¿Me lo lees? Claro que sí. ¿Qué es el valor en aduana? Es la base imponible de los derechos arancelarios ad valorem. Entonces, ¿qué quería yo que me respondan? ¿Qué es el valor en aduanas? Exactamente. ¿Qué es el valor en aduanas? Es la base imponible. ¿Y qué es la base imponible? Se los repetí varias veces en la anterior clase. La base imponible es la base sobre la cual se van a imponer los tributos aduaneros a la importación. ¿Pero qué es, licenciada? No se entiende. Es un número, ¿no es cierto? Es un número, es una cuantía, es un importe. Al final es un número, ¿sí? Sobre la cual se van a calcular tributos aduaneros a la importación. Entonces, nuevamente, ¿qué es el valor en aduanas? Base imponible. Ahora, evidentemente, lo que han contestado, a ver, voy a ver en el chat, lo que han contestado, por ejemplo, han dicho, es el valor de la mercancía. Evidentemente, el valor en aduanas viene a ser el valor de la mercancía, pero ahí le falta algo más. Valor de la mercancía, ¿dónde? En aduana. ¿No es cierto? Por eso se llama valor en aduanas. Luego Janet nos decía, es la base imponible para la liquidación. Exacto, ¿no es cierto? Es la base imponible. Celina nos decía, es el precio de las mercancías. ¿Recuerdan lo que les dije en la primera clase? Están en las diapositivas. ¿Precio de la mercancía es lo mismo que valor? No. Pero sí es una parte integrante, el precio es una parte integrante del valor. El precio de la mercancía suele estar en la factura de exportación.
en la factura que se adjunta a la declaración única de importación. Forman parte de los documentos soportes. Es el documento base para la aplicación del primer método de valoración. ¿Por qué? Porque en la factura, vamos a hablar mucho de la factura, pero ahorita les quiero más o menos poner en contexto. En la factura está el precio de la mercancía, ¿sí? Pero a ese precio le falta todavía muchas cosas más para que este precio de factura se vuelva valor en aduanas. Entonces está bien también lo que respondió Celina, simplemente es una variable de lo que es el valor, una de las variables. Y Benedicto nos decía precio de la mercancía, que sería la misma explicación que acabo de darle a Celina. Perfecto, han ganado a 2 puntos con todas las acotaciones que les acabo de dar. Entonces, resumiendo lo de la anterior clase, este módulo se trata de ¿qué? De valor en aduanas. ¿Qué vamos a determinar? El valor en aduanas. El valor de la mercancía, ¿puesto dónde? Puesto en aduanas, ¿no es cierto? No es lo mismo el valor, el precio o el que he comprado a mi proveedor extranjero, no es lo mismo a poner ese precio en valor, ¿dónde? En aduanas. ¿En qué aduana, licenciada? En aduanas bolivianas. ¿Por qué en aduanas bolivianas? Porque toda mercancía que entra a territorio aduanero boliviano tiene un valor en aduanas. Por favor, tenga la gentileza de apagar sus micrófonos. Nuevamente les repito, toda mercancía que entra a territorio aduanero boliviano tiene valor en aduanas. ¿Pero qué significa? Que tiene una base imponible. Pregunta, por un punto. Si el valor en aduanas es la base imponible sobre la cual es un importe, vamos a pensar que el valor en aduanas o la base imponible es $1,000. Si el valor en aduanas genera el cálculo de tributos aduaneros a la importación, o sea, sobre 1,000 voy a calcular gravamen arancelario, voy a calcular IVA importaciones, todo lo que corresponde al siguiente módulo. Nosotros solamente llegamos a calcular la base imponible o valor en aduanas. Si todas las mercancías que, licenciada, si usted dice que todas las mercancías tienen valor en aduanas y todas las mercancías que están en aduanas tienen un valor en aduanas, y eso a su vez generan tributos aduaneros a la importación que el importador va a pagar al Estado boliviano, ¿sí? ¿Será que todo el conjunto de las mercancías que entran a territorio aduanero boliviano generan un pago de tributos aduaneros? Les pregunto por un punto. No todas, licenciada. Janet, ¿cuál es? Sí. No. Por ejemplo, el menaje, todo lo que es menaje no paga tributos aduaneros. Todos los diplomáticos también que entran bajo esa modalidad tampoco pagan, digamos. De exención tributaria, o sea, sí, bajo la modalidad de exención tributaria. Perfecto. Y algunas donaciones también. Perfecto. Perfecto. Está muy bien la respuesta, Janet. Todo lo que acaba de decir. Sí, ¿quién? Por favor, ¿quién? Benjamín. Lo que pasa es que no veo ahorita la pantalla de las personas. Benjamín, dime. También tenía entendido que los billetes que hacen imprimir en el exterior el Banco Central tampoco pagan impuestos. Perfecto, perfecto. Muy buenas las respuestas. ¿Qué ocurre con todo esto que acaban de decir sus compañeros Janet y Benjamín? Les vuelvo hacia atrás. Les dije, toda mercancía que entra a territorio aduanero boliviano tiene un valor en aduanas. ¿Qué significa eso? Que tiene una base imponible. Tiene un monto sobre el cual se van a calcular tributos aduaneros a la importación, y estos tributos aduaneros a la importación es el importador que los paga al Estado boliviano. Pero, licenciada, ¿qué pasa con el menaje doméstico? Las personas que están retornando al país, ¿no? después de haber estado viviendo en el extranjero, traen sus cosas que se llama menaje doméstico, ¿no es cierto? Que está compuesto por todos sus enseres domésticos, todo lo que tiene una casa, ¿no es cierto? Se están trasladando con toda su familia. Licenciada, ¿y eso va a pagar? O las donaciones, licenciada, pagan. O las exenciones, todo lo que es exenciones, pagan. No es cierto, exenciones están exentos de pago de tributos. En el caso de donaciones, y entonces, si va a pagar una donación que está entrando a nuestro país,
para, qué sé yo, donar por tema de las lluvias, hay damnificados y más, y encima tienen que pagar. Todas estas mercancías que acaban de hablar sus compañeros están exentos del pago de tributos aduaneros a la importación. Pero, licenciada, si usted ha dicho que todo lo que entra al territorio aduanero boliviano tiene una base imponible o un valor de aduana sobre el cual se calculan tributos aduaneros a la exportación, nuevamente repito, sí. Pero, ¿ya? A efectos de pago de tributos como tal, ciertamente todo lo que acabamos de hablar en este momento, para todo esto se calcula de todas formas la base imponible. Para donaciones, para lo que entra como exenciones, para lo que entra dentro del régimen de admisión temporal. Para todo eso, entra con una declaración única de importación, sobre la cual se calcula la base imponible, se calcula el valor en aduanas, pero esa cifra queda a efectos de estadística, ¿sí? Sobre eso, en esos casos que hemos mencionado, más otros más, sobre eso no se van a pagar tributos aduaneros a la importación, pero tienen un valor en aduana, tienen una base imponible, ¿sí? Entonces, todo producto que entra al territorio aduanero boliviano tiene una base imponible, tiene un valor en aduanas. Queda claro, ¿no es cierto? Independientemente, entonces ahí nos faltaría la frase, independientemente de que el pago de tributos aduaneros a la importación sea efectivo, tal como acabamos de explicar y tal como muy bien lo han expresado Janet y Benjamín. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ya sabemos, es la base imponible. Hemos hablado en la anterior clase del tema de lo que es la base normativa, ¿no es cierto? Nos basamos en el acuerdo sobre valoración de la OMC. En este momento quiero mostrarles el acuerdo como tal. Yo estimo que ustedes ya han revisado o al menos le han dado una pequeña lectura a lo que era todos los documentos que se han subido a la plataforma. Voy a compartir. Este es el acuerdo sobre valoración de la OMC. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que les dije a un principio respecto a la estructura del acuerdo? Y les dije a un principio, en toda la parte de la introducción general están los principios del acuerdo. Aquí está la introducción general, ¿no? Acá están todos los principios del acuerdo que básicamente te dicen que se prevalece el primer método de valoración, que es el valor de transacción. ¿Por qué? Porque el valor de transacción, ¿qué refleja? Refleja que ha existido ciertamente una venta entre un vendedor y un comprador. Entonces, si ciertamente ha existido una venta entre un comprador y un vendedor, una venta de carácter internacional, ¿sí? Entonces, ciertamente tiene que prevalecer el método de valor de transacción. ¿Por qué? Porque a partir del segundo método, ya no se toma en cuenta lo que se ha pagado, lo que realmente se ha pagado, lo que realmente se ha transado, lo que realmente se ha negociado entre el vendedor y el comprador. Ya no. El momento que se incumplen los requisitos del primer método y pasamos al segundo método, a partir del segundo método prácticamente son cálculos que se hacen, cálculos científicos, diría yo, cálculos científicos, ¿no? Basados especialmente en temas dentro del comercio internacional, que ya lo vamos a ver, pero ya no trata de acercarse a lo que es el valor que se ha transado entre comprador y vendedor, pero ya lo van a ver, por eso se trata de prevalecer el primer método, y ahí está, en la parte de introducción general, eso habla de los principios, que no deben aceptarse valores arbitrarios y ficticios. Luego venimos, ahí está, el artículo 1, comienza el primer método de valoración, justamente el día lunes hemos hablado de esta parte que estoy marcando en este momento, que lo vamos a ver ahora, y miren, hasta dónde está el artículo 1 que nos habla del primer método de valoración. Simplemente es para que ustedes, seguramente en algún momento alguien de este curso o varios de este curso en algún momento van a estar dentro del tema de valoración. De alguna u otra manera, si no en calidad directa de un importador habitual, posiblemente tengan importaciones de otra naturaleza, como su compañero en la anterior clase nos comentaba un ejemplo de alguien que importó, ¿recuerdan? El aparato electrónico, ¿sí? Esa persona seguramente, o su compañero, no estaba directamente como importador, ¿no es cierto? Pero llegó a estar en el ámbito de la aduana y era importante que en ese momento hubiera conocido, digamos, la normativa, ¿no? Entonces, el primer método de valoración en el artículo
1, y para ello es importante que conozcan la estructura de los documentos normativos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en su momento digan, es que claro, estaba en el acuerdo o estaba en la resolución 1684, lo revisaré, me acuerdo la estructura que me dio la profe, esto está aquí, el primer método está aquí, el segundo método está aquí, o tal vez alguno de ustedes en algún momento va a asesorar en temas de control y fiscalización, ¿no? Cuando se hagan representaciones o cuando se hagan, lo que les decía, fiscalizaciones, control diferido, en la cual la administración aduanera observen el valor que se está declarando, observen el valor que está declarando el importador y ustedes tengan que respaldar el valor, ¿no? Puedan asesorar al importador y decir, señor importador, a mí me han hecho la fiscalización, me están determinando un nuevo valor, mi mercancía tenía un valor de una base imponible de 10,000 y ahora me están poniendo 90,000. Ya, entonces, a ver, revisaremos porque hay que presentar descargos a la administración aduanera para respaldar el valor en aduanas. Señores, aduana no es 90,000, es 10,000. ¿Quién dice? Aquí dice el artículo 1, el artículo 2 o lo que correspondía. Sí, estamos viendo el artículo 2 del acuerdo de valoración, donde está el segundo método, artículo 3, tercer método, eso habíamos hablado bastante en la anterior clase. Artículo 4 simplemente nos sirve para hacer un cambio entre los siguientes dos métodos. Siguiente artículo 5, que es el método deductivo, artículo 6, que es el método reconstruido, y finalmente el artículo 7, del que en aduana se habla mucho, es el método del último recurso. ¿Ya? Y se acuerdan que les dije, en esta primera parte del artículo 1 al artículo 17 es lo más importante. Ya estamos en el artículo 7. El artículo 8 son los ajustes al artículo número 1. En el cuadrito que les mostré en la anterior clase, donde les mostré el detalle de los métodos, decía artículo 1 y 8. Ese es el artículo 8, mediante el cual se hacen ajustes al precio que está en factura. Luego lo vamos a ver. Y así, el 9 y demás es un poco más administrativo. ¿Ya? Acá el importante es el artículo 15 también, donde habla de algunas definiciones, lo voy a marcar, aquí están varias definiciones, por ejemplo, qué son mercancías idénticas, qué son mercancías similares, es importante este artículo 15 también. Y luego les hablé también del anexo número, aquí está la parte 2, ¿se acuerdan que les dije parte 2 y parte 3? No, es muy administrativo. Lo importante es que puedan ver el anexo número 1. Aquí está el anexo número 1. ¿Por qué el anexo número 1? Porque están las notas interpretativas. ¿A qué? A los artículos. Si se fijan más abajo, notas interpretativas. Y aquí dice, nota al artículo 1. Es su nota interpretativa a la definición del primer método. Y aquí está aclarando más lo que es el precio realmente pagado por pagar, y te van haciendo algunas aclaraciones y demás, para que uno pueda entender mejor la lectura de los métodos. Y así sucesivamente todo lo que son las notas interpretativas, en las cuales se va interpretando, se va aclarando lo que son las definiciones, lo que son los conceptos de los métodos. Perfecto, voy a dejar de compartir el acuerdo sobre valoración de la AMC, y ahora paso a compartirles el otro documento que les dije que es súper, que hay que darle una leída. Sí le tienen que dar una leída, sí o sí. En todo caso, lo vamos a estar explicando acá en el curso. Aquí está. No. Me entré nuevamente a la presentación. Quiero mostrarles la resolución 1684. ¿Dónde está? Aquí está. Esa es la resolución 1684, que también está colgada en la plataforma. Documento al cual he alabado bastante. Esto fue elaborado a nivel de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Ya? Aquí está. Seguramente de estos documentos han visto bastante en algunas clases, módulos anteriores. Aquí está, Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Resolución 1684. ¿Qué les dije que era esta resolución? Es la reglamentación. ¿La reglamentación a qué? A lo que vendría a ser el acuerdo sobre valoración. ¿Cuál es el acuerdo sobre valoración? El documento que acabo de mostrarles. Esto es a nivel de la Comunidad Andina de Naciones. Quiero que conozcan esta parte del índice prácticamente. ¿Por qué? Porque a partir de esto se desenvuelve y desarrolla la presentación que tenemos del módulo. Fíjense. A ver, voy a habilitar el cursor. Vamos así. Miren, primer método de valoración.
Ahí está, primer método de valoración. Les dije que era el más importante. Y comienza, y en este sentido se va a desarrollar el módulo. Mire, requisitos para aplicar el método. ¿Qué es una venta? ¿Se acuerdan lo que les dije? Toda determinación del valor en aduana para aplicar el primer método, sí o sí, tiene que existir una venta. Y aquí en un artículo 6 habla de la venta, no cualquier venta, una venta para la exportación. Y luego también ya les dije de que hemos leído ya la definición. En la definición se habla de que debe existir una venta para la exportación y un precio realmente pagado por pagar, que se basa en ¿qué? En una factura comercial. Miren, está seguidito los artículos. Sobre este precio realmente pagado por pagar, se tienen que habilitar los descuentos si existieran los descuentos y si están debidamente documentados y si cumplen los requisitos. Luego, para que se aplique el primer método de valoración, se tiene que verificar el tema de restricciones, el tema de condiciones, reversiones, la vinculación, que lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? ¿Y qué más hay de importante acá? Luego, una vez que tenemos el precio realmente pagado por pagar, que es el precio total, vamos a empezar a hacer ajustes que están en el artículo 8. Y dentro del artículo 8 hay adiciones, ¿sí? Y hay también, miren, ¿dónde está el artículo 8? Ay, me pasé. Aquí está. Esto sería, a partir de acá, sería lo que es el artículo 8 en el acuerdo sobre valoración. Y este artículo 8, ¿qué hace? Hace ajustes. Ya sea suma al precio realmente pagado por pagar o los deduce. Aquí está en el artículo 33. ¿Se entiende? Tengo precio realmente pagado por pagar. ¿Ya? Y en el artículo 8, ¿qué me dice? Ah, este es tu precio realmente pagado por pagar. Le vas a sumar esto y le vas a reducir esto. Y eso es el precio, y eso es el valor en aduanas. Siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, ¿ya? Y se cumplan algunos requisitos. Sí, pero básicamente es eso todo el método de valor de transacción. Y miren cuán cortito son los siguientes métodos. Aquí están. Métodos secundarios. Segundo método de valoración. Ahí estoy marcando. Miren, 4 articulados. Eso les dije, ¿se acuerdan? Son bien cortitos el resto de los métodos. En cambio, para el método de valor de transacción, llegamos hasta el artículo 33. Aquí lo estoy marcando. ¿Sí? En cambio, los siguientes métodos, miren, tienen 4 articulados. El tercer método, otros 4 articulados. El cuarto método, estamos con un solo articulado, más bien con 2 articulados, y el método del valor reconstruido tienen 3 articulados. Y finalmente el último método, el método del último recurso con 2 articulados. Y listo, y ahí terminan los métodos. Ahí les acabo de mostrar lo que es el índice de la resolución 1684, ¿sí? Y a partir del artículo 50 empieza el tema de los controles. Miren, hay varios articulados vinculados al tema de los controles. Vamos a ver la próxima semana el tema de controles, cómo se suscitan las observaciones al valor declarado, qué es lo que se tiene que hacer. En realidad lo que se tiene que hacer es aprender el tema de valor en aduanas y saber sustentar. Eso es lo que hay que aprender, hay que hacer. ¿Y por qué les estoy mostrando? Porque una de las cosas básicas que dice el acuerdo, lo vamos a ver también, pero les adelanto, que es que todo lo que se hable de valor en aduanas o sus observaciones o su control, ¿ya? Tiene que estar definitivamente en base a datos objetivos y cuantificables. ¿Qué significa? Objetivo es que yo lo pueda ver, lo pueda palpar, es un papel, es un documento, es algo objetivo, no es subjetivo, ¿sí? Y cuantificable, ¿qué significa cuantificable? Significa que esa información que está vinculada al valor en aduanas, en el cual se determina un importe, una cuantía, un número, tiene que ser, sobre este número tiene que ser posible, sobre esta información tiene que ser posible hacer cálculos numéricos, cálculos aritméticos, ¿sí? Entonces, no puede ser que me digan, aquí está, ese es el valor que diga la aduana, ese es el valor que estoy determinando. Sí, pero ¿de dónde salió ese valor? No, este es el valor, como era el ejemplo de su compañero. Son $500 que costó el producto y, no cuesta 500, cuesta tanto. Sí, pero ¿de dónde salió eso que me estás poniendo, ese valor? No, es ese valor que te estoy poniendo, Somit. No, eso que
tú me estás poniendo este nuevo valor, tiene que ser un dato objetivo, un dato cuantificable, y toda la información que circunda este nuevo valor tiene que ser objetivo y cuantificable. O sea que aquí me tienes que decir en base a qué artículo de la resolución, en este caso 1684, o en qué artículo del acuerdo sobre valoración de la OMC está esto que me estás determinando. Por esa razón es que les estoy mostrando el tema de los articulados, siendo que esto lo estamos vaciando la presentación, ya lo vamos a hablar ahí, pero eso es lo que quiero que conozcan, ¿no? Que son varios articulados, todo lo que es los artículos 58 al 67, habla ya de las disposiciones finales, los controles ya hemos pasado de los artículos 50 al 57. Y bueno, y ahí termina. Y los documentos normativos están acá, están adjuntos a la resolución 1684. ¿Recuerdan lo que les dije? Los 5 documentos técnicos están acá también adjuntos a la resolución 1684. Pero otra cosa que recuerdo, que quiero que recuerden que les dije, es que estos 5 documentos técnicos, que miren, están desde la página, para que ustedes vean cuán largos son. Están desde la página, vamos a ver. No quiere avanzar. Deben ser más o menos unas 60 hojas, todo o más, los 5 documentos técnicos. Esos 5 documentos técnicos, que ya los expliqué el lunes, se han vaciado de manera muy bonita, muy amigable a la resolución 1684 que les estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Entonces, más o menos ya han entendido un poco la estructura. Este documento es importante que lo revisen, que lo vean. Y con eso ya habríamos hecho un pequeño resumen de la anterior clase. Ahora voy a pasar a compartirles la presentación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Cortita para responderla de inmediato. Ya, entonces ya les he resumido. Se ha emitido harta normativa a nivel subregional, a nivel nacional también ya hemos hablado de eso. Ya hemos hablado de algunos otros sistemas de valoración que no eran equitativos, no condecían con la realidad de la negociación. Ya lo hemos hablado la anterior clase. Vamos a entrar a lo que es el primer método de valoración. Aquí está el cuadrito que les dije hace rato. ¿Recuerdan? Aquí están los 6 métodos de valoración. Otra cosa que quiero decir respecto a los métodos. Estoy en la aduana, quiero hacer el despacho aduanero de mi mercancía, conjuntamente un agente despachante de aduanas, y el momento que estoy presentando la declaración unida del valor, ya hemos hablado también de la declaración unida del valor, yo ya sé, he pasado el módulo, entonces hay 6 métodos de valoración. Ustedes cuando terminen el curso van a saber de todas las generalidades de los 6 métodos. Entonces van a decir, ay, a mí me gustaría que me apliquen el 6º método de valoración porque es más fácil, me conviene. Y entonces mi declaración unida del valor o de manera verbal le digo a la aduana, quiero que me apliquen el 6º. No es así. Esto tiene una forma de utilizar. Se comienza aplicando el primer método. El primer método corresponde a todas las ventas que efectivamente se han realizado. Entonces, además que el acuerdo prevalece la aplicación de este primer método, ¿no? Si no cumplo los requisitos del primer método, ¿paso a cuál? Al segundo. Si no cumplo los requisitos del segundo, paso al tercero, y así sucesivamente hasta encontrar aquel método que me permita determinar el valor en aduanas o la base imponible. ¿Sí? Eso es importante. No es la aplicación de cualquier método, o no es que en algún momento la administración aduanera, de manera automática, desconociendo todo esto, te quiera aplicar directamente el método del último recurso y quiera aplicarte un valor que a veces podría ser arbitrario o ficticio a la mercancía que tú estás importando. Esa parte es importante que lo recuerden también. Vamos a seguir. Ahora sí, entraremos al primer método. La anterior lunes ya hemos hablado de esto. Voy a volver a leer la definición. A ver. Edwin, ten la amabilidad, por favor, de leer
la definición del primer método de valoración. Edwin Mamani. Creo que no está. Carla Rodríguez. Buenas noches, licenciada. Carla, ¿cómo estás? Ten la gentileza, por favor, de leer. ¿Dónde estás? Ya, el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Entonces, esta es la definición del primer método. Vamos a entrar muchas gracias, vamos a entrar a esta diapositiva. Y acá, eso también lo hemos visto, pero lo vamos a volver a repetir porque esto es lo más importante. Tenemos lo siguiente, a ver, vamos a poner unos cuadraditos. ¿Qué dice el primer método de valoración? Dice que el valor en aduanas o base imponible, ¿qué es? Es el precio realmente pagado por pagar, ¿no? Pero antes de eso nos dice, el valor en aduanas respecto al primer método de valoración es el valor de transacción. Es el cuadradito que acabo de resaltar en este momento. ¿Qué dice? Valor en aduanas es el valor de transacción, ya lo hemos hablado. La primera parte de la fórmula, valor en aduanas igual al valor de transacción. ¿Qué es el valor de transacción? Es la transacción que se ha realizado ¿entre quién? Sí o sí, entre un vendedor y un comprador. Sí o sí. Una transacción necesariamente implica la existencia de una venta, no cualquier venta, una venta de carácter internacional, ¿sí? Donde existe un vendedor y existe un comprador. Entonces, tiene que acordarse. Valor en aduanas con el primer método, ¿qué es? El valor en aduanas es el valor de transacción. ¿Y qué es el valor de transacción? Lo dice la definición. ¿Qué es el valor de transacción? El valor de transacción, aquí está la segunda parte de la fórmula, es el precio realmente pagado por pagar más los ajustes a este precio realmente pagado por pagar. Si se fijan, aquí está lo mismo, ¿no es cierto? Miren, valor en aduanas es igual a valor de transacción. Y valor de transacción es igual al precio realmente pagado por pagar más los ajustes correspondientes. Ahora, ¿qué es el precio realmente pagado por pagar? Hoy día vamos a hablar del precio realmente pagado por pagar. Miren, el precio realmente pagado por pagar es, nos marcaremos para que se vaya quedando en nuestra mente. El precio realmente pagado por pagar es el pago total. Esto que estoy representando acá significa pago total. Esto que estoy representando acá es precio realmente pagado por pagar o pago total. ¿Qué es? Es los pagos directos más los pagos indirectos. Eso es el precio realmente pagado por pagar. Ese es el precio total que paga el comprador al vendedor. Ese es el precio realmente pagado por pagar, ¿sí? ¿Qué son? Los pagos directos y los pagos indirectos. Los pagos directos son aquellos pagos que aparecen, ¿dónde? En la factura comercial. Todo aquel pago que realiza el comprador de manera directa al vendedor. Por eso se llaman pagos directos. ¿Sí? Esa es la primera variable de nuestra fórmula. ¿Sí? Precio total, ¿qué es? Pago indirecto, pago directo. ¿Qué es el pago directo? El pago, es decir, el monto que está en la factura comercial. Una vez que este monto es pagado, sería que se ha pagado, ¿qué? Se ha hecho un pago directo del comprador al vendedor. ¿Y dónde está el pago directo? Está habitualmente en la factura comercial. ¿Sí? ¿Qué son los pagos indirectos? Los pagos indirectos, que lo vamos a marcar en este momento, los pagos indirectos son, hemos hablado de los pagos directos, factura, se paga de manera directa mediante una transferencia bancaria, por ejemplo. Y los pagos indirectos normalmente ameritan otra factura comercial. Pero ustedes dirán, pero otra factura comercial, ¿y por qué no lo están declarando en la aduana? Estos pagos indirectos suelen aparecer cuando, por ejemplo, el vendedor A me está vendiendo a mí, a Patricia, ¿no?
me vende algo en $10,000. De esos $10,000 me dice lo siguiente. Me dice, estimada cliente, me dice, haremos lo siguiente, mira, yo debo a Panchito, que vive también en Bolivia, le debo $5,000, ¿ya? Entonces, por favor, yo te voy a facturar 5,000, porque tú me vas a pagar 5,000, me vas a transferir 5,000, pero por favor, el resto, que son 5,000 también, por favor, tú directamente le abonas a Panchito, que está también en Bolivia. Entonces ya el comprador, esto es legal, ¿no? Ya el comprador verá si le conviene, no le conviene, qué sé yo, ¿no? Y le dirá, ok, perfecto. ¿Qué va a ocurrir con el tema de las facturas? Como yo le estoy transfiriendo directamente al vendedor y le estoy pagando los 5,000, entonces solamente me va a facturar 5,000 a mí, ¿sí? Y el pago que yo vaya a realizarle a Panchito, ¿sí?, va a meditar que yo no tenga como Patricia la factura a mi nombre. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto realmente he pagado yo? He pagado los 5,000, he hecho la transferencia allí, y los otros 5,000 le he pagado aquí a Panchito. 5 más 5, 10,000. ¿Sí? Esos son los pagos indirectos, son aquellos pagos que a condición del vendedor está realizando el comprador a un tercero, pero que este pago le está beneficiando también al vendedor. ¿Se entiende? Entonces, 5,000 directo en factura. Y los otros 5,000 a esta persona a quien le debía el vendedor. ¿Se entiende esta parte? Entonces, el pago total serían los pagos directos más los pagos indirectos. Todo esto ajustado con el artículo 8. Seguiremos. Voy a deshabilitar Una esto. preguntita. ¿Sí? ¿Quién es? Roberto. Roberto. Bien. Es ¿Es cortita tu pregunta? cortita es. Cortita, perfecto. Sí, es decir que tal vez en la factura podría figurar que está pagando por adelantado 5,000 y hay un saldo de otros 5,000. ¿Ese saldo serían los pagos indirectos? Perfecto, me gusta tu pregunta, Roberto. No. Cuando se presenta la declaración andina del valor, todo lo que vamos a ver en este curso, todo está a manera de preguntas en la declaración andina del valor. Lo primero que te va a preguntar esa declaración andina del valor y el importador tiene que llenarlo, te dice, ¿hay un precio realmente pagado por pagar? Entonces tú le dirás sí. ¿Hay pagos directos? Te pregunta. Y tú tienes que poner sí, porque es la factura, ¿no es cierto? Y ahí mismo te pregunta, ¿hay pagos indirectos? Ahí vendría la respuesta a lo que dice su compañero. Ahí, ¿qué tendría que poner? Bajo el ejemplo que les he dado hace un momento. ¿Qué tendría que declarar? Porque es una declaración andina de valor que tiene efectos jurídicos. ¿Qué tendría que poner en la pregunta que dice, ¿hay pagos indirectos? Porque en los pagos directos, ¿cuánto voy a declarar? 5,000, porque tengo una factura de 5,000. Cuando me pregunta, ¿hay pagos indirectos? ¿Qué tengo que responder? Sí. Y ahí te dice, ¿por cuánto? ¿Yo qué tendré que poner? Por 5,000. En ese momento estoy haciendo una declaración correcta, completa y exacta. ¿Sí? Y ahí se suman ambos, el momento que se hace la sumatoria, se suman ambos y es el precio total, el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué suele ocurrir en las fiscalizaciones, en los controles posteriores? ¿Hasta ahí estamos conformes? ¿Roberto? Sí, gracias. Perfecto. Otra cosa son los descuentos, que vamos a hablar enseguida. Esto del ejemplo no era un descuento, era un pago indirecto. Les quería comentar un poquito para que vayan conociendo también qué cosas van aconteciendo dentro del control aduanero, dentro de la fiscalización. Cuando hacen, ya sea controles diferidos o hacen fiscalizaciones, suelen observar cuando las transferencias bancarias del importador que están siendo revisadas por la aduana, las transferencias bancarias no empatan con los pagos que se han hecho por las declaraciones de importación. Digamos, señora Patricia, le estamos iniciando una fiscalización.
Perfecto. Tales periodos, 50 DUIs, declaraciones de importación. Perfecto. Y te piden, bueno, te piden las declaraciones de importación, obviamente que ellos tienen en su sistema, y te piden además justificar todos los pagos que has hecho por esas declaraciones de importación. De manera paralela, ¿no es cierto?, la administración aduanera solicita al sistema financiero, solicita a los bancos, bueno, en realidad a la autoridad ¿cómo se llama?, la que controla los bancos. La ASFI. Exacto. Solicita, muchas gracias. A la autoridad del sistema financiero, les dicen, los de la aduana, ¿no? Los de fiscalización, les dice, señores ASFI, por favor, instruya a todas las entidades financieras del sistema financiero que declaren ante la aduana cuáles son las transferencias que ha realizado el importador Patricia al extranjero en los periodos, no sé, 2015 al 2020, ¿no? Que es el periodo fiscalizado. Entonces, por un lado, Patricia va a presentar todos sus justificativos de los pagos sobre las declaraciones de importación y paralelamente los bancos van a declarar a la aduana y decir, Patricia ha hecho todas estas transferencias durante esos periodos. Entonces, ¿qué hace fiscalización? Fiscalización empieza a cruzar información respecto a lo que dicen los bancos, mis transferencias bancarias, sobre lo que yo digo respecto a los pagos por DUI. El momento que esto no engancha, lo que suele normalmente ocurrir es que los pagos por las importaciones podrían ser menores a todo lo que yo he transferido o el fiscalizado ha transferido al exterior. Estas desarmonías en la información suele ocurrir normalmente porque, bueno, a veces aduana, digamos, no cruza de manera armónica la información posiblemente, ¿no? Si hablamos de casos de importadores que no son bona fides, no son de buena fe, podría haber algunas circunstancias, ¿no?, conexas a esa información que yo estoy declarando. Entonces, en el caso que ocurren inconsistencias, que lo que está declarando el fiscalizado es menor a lo que a las transferencias que efectivamente se han realizado, ¿ya? Lo que suele observar aduana es, te pone como observación, bueno, tú has pagado $100,000 por todas tus declaraciones de importación, pero en los bancos me han declarado que tú has transferido por 200,000, no 100,000. Hay una diferencia de 100,000 sobre el cual determinan tributo omitido, ¿cómo se llama? Determinan multas, por ejemplo. ¿Ya? Y para respaldar eso, porque todo lo actuado respecto a valor en aduanas tiene que tener datos objetivos y cuantificables, te dicen, de acuerdo al artículo, en este momento no me acuerdo cuál es el artículo vinculado al precio realmente pagado por pagar, resolución 1684, creo que es el artículo 8, precio realmente pagado por pagar, uno de los numerales donde dice que habla de los pagos indirectos. Dice, el importador deberá declarar los pagos directos y los pagos indirectos, ¿no? Dice el artículo 8. Entonces, ¿qué te dice aduana? Es 200,000. ¿Por qué? Porque tienes pagos indirectos. Ya que caso contrario, esto debería ser igual a esto. Tus declaraciones de importación deberían ser iguales a las transferencias. Si esto es menor a esto, quiere decir que este diferencial es pagos indirectos. Porque pagos directos los has presentado mediante facturas en tus declaraciones de importación. Entonces, se deduce que el resto son pagos indirectos. Y te dicen, por pagos indirectos no declarados, ¿no es cierto?, se determina un tributo omitido, ¿no? Entonces, por esa razón es importante que ciertamente que se hagan la declaración de absolutamente todo lo que has pagado. Y en la declaración andina del valor se debe declarar lo que son los pagos indirectos. Perfecto. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es muy importante que esta parte la tengan súper clara. Es importante. Es más, nos podemos detener un poco acá si hay mayores preguntas respecto a esto. ¿Por qué? Porque en base a esto que estamos hablando del precio realmente pagado por pagar, pagos directos, pagos indirectos, casi el 100% de las fiscalizaciones y los controles diferidos, una de las primeras observaciones habitualmente suele ser, por ejemplo, pagos indirectos. Por eso es importante que quede súper claro. ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos a dejar un momento esta formulita, vamos a hablar de los ajustes, ¿ya? Pero voy a pasar a la siguiente diapositiva si nadie tiene una pregunta. Y vamos a volver al tema de la definición.
¿Ya? Quiero que solo graben de memoria cuál es la definición del primer método de valoración. Valor en aduanas con el primer método de valoración. Valor en aduanas o base imponible, ¿qué es? Es el valor de transacción. Y el valor de transacción es el precio realmente pagado por pagar, que es el precio total que se compone de pagos directos y pagos indirectos. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando existe una venta para importación, una venta de exportación al país de importación. Eso es lo que dice la definición, ajustado al artículo 8. Entonces, por esa razón, como estamos hablando de una venta, nuevamente vamos a hablar de este cuadrito que lo tenemos en la anterior clase. Para aplicar el primer método de valoración tiene que haber una venta. No cualquier venta, una venta para la exportación. Y una venta, en una venta necesariamente tiene que haber un vendedor y un comprador, sí o sí. Sí o sí. ¿Sí? Una vez que se genera una negociación, un acuerdo de compra-venta entre el comprador y el vendedor, ¿ya? Señor de Francia, quiero que me vendas 10,000 unidades de perfumes. Perfecto. Y entonces yo le tengo que ir, para que me dé un precio, yo tengo que decirle varias cosas para que el vendedor me dé un precio. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque quiero que lo tengan sumamente claro. Pregunta por un punto. Yo quiero comprar, me contacto con el vendedor, es un francés, me va a vender, no me va a vender, quiero que me venda, ¿cómo se llama? Perfumes, ¿sí? Le escribo y le digo, mira, he visto tu catálogo, quiero 10,000 unidades de perfume de tal modelo. Perfecto. ¿Qué más tendría que preguntarle? Ustedes han pasado varias cosas, varios módulos, ¿no? Les quiero recordar que el tema de valor en aduana se pone al final. ¿Por qué? Porque se supone que a esta altura el estudiante, el diplomante, ha adquirido bastante conocimiento respecto a varias circunstancias vinculadas a lo que es una negociación internacional. ¿Qué información? Porque si yo le pongo, necesito que me digas cuánto cuesta 10,000 unidades de este perfume modelo tal. ¿Qué me responderá el vendedor? Me dirá, eso cuesta tanto. ¿Será suficiente la información que yo le diga, quiero 10,000 unidades? ¿Qué más? ¿Qué información más me pedirá? Licenciada, buenas noches. ¿Quién? Licenciada, buenas noches. Sí, dime tu nombre, por favor, porque no te estoy viendo ahorita. Carmen. Carmen. Dime, Carmen. Licenciada, si no me equivoco, también tiene que preguntar el Incoterm a utilizarse. Muy bien, Carmen. Tienes un punto. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O alguien más? Gracias, Carmen. Licenciada. ¿Sí? El embalaje igual. ¿Quién me está contestando? Benjamín. Benjamín, te estoy anotando. Perfecto. El embalaje. Está correcto. Obviamente, dependiendo del tipo de producto, yo requeriré determinado tipo de embalaje, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo y el medio de transporte, yo tengo que precautelar, ¿no?, el transporte de esa mercancía con determinado embalaje, ¿no? Porque te pueden ofrecer de determinada manera, pero yo, dependiendo del tipo de transporte, voy a requerir determinado tipo de embalaje. Perfecto, Benjamín. ¿Algo más? Entonces, yo le pondré en mi correo electrónico, señor francés, necesito 10,000 unidades de perfumes, ¿ya? Incoterm. Necesito que sea pop, a ver, ¿qué le pondríamos? Pop, ya sabemos que está viniendo de China, estos mis perfumes franceses. Porque ahorita no se me ocurre la salida desde Francia. Ahorita la verdad no tengo idea de esa salida. Pensaremos que está viniendo de China y el puerto que ahorita se me ocurre y es el más utilizado es el puerto de Shanghái. Entonces le diré Incoterm Pop Shanghái. Pero habitualmente, casi la mayoría, no sé el porcentaje exacto, pero un alto porcentaje de nuestras importaciones suelen
negociarse a nivel CIF. ¿Por qué CIF? Porque si le digo, entrégame FOB, ustedes ya saben, si le digo, entrégame FOB Shanghái, yo como comprador tengo que hacerme cargo de toda la logística y absolutamente todo lo que conlleva, todos los gastos, la tramitación, el transporte, absolutamente todo desde el puerto de Shanghái. Por esa razón suele utilizarse tanto el CIF. Y en este caso pensaremos que es un CIF puerto, si está viniendo por allí, sería puerto de Arica, digamos. ¿Ya? Entonces le diré CIF Arica, perfecto, lo que nos dijo su compañera Carmen, Incoterm. Entonces, quiero 10.000 unidades, quiero además puesto CIF Arica. ¿Qué más? Su compañero Benjamín dijo, además le digo, quiero que me lo envasen, que el embalaje sea así, 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 ¿no? De tal forma, porque son frasquitos, ¿no es cierto? Que sea sumamente protegido. Le van poniendo, suelen ponerle estos, ¿cómo se llaman? Estas bolitas de plastopor, por ejemplo. Entonces le digo, quiero que mi embalaje incluya además todo este tema de estos plastoforms, que además tenga este tipo de embalaje, eso es importante también. ¿Con eso será que ya me da el precio? ¿Algo más tendré que preguntarle? Es decir, decirle para que me dé el precio. Buenas noches, dice la forma de pago. Araceli. Oh, muy bien, Araceli, excelente. La forma de pago. Sí, entonces le diré. Mire, señor, gracias, Araceli. Le diré todo lo que ya hemos dicho hasta hace un momento. Además, le diré. La forma de pago, por favor, yo requiero que sea, por decirles algo, al contado, o por decirles algo que sea mediante una línea de crédito. ¿Sí? Entonces, yo negociaré. Él me dirá que sí, va a poder darme a crédito, o me dirá al contado. ¿Algo más? Mire, ya les he hablado de la forma de pago. ¿Qué más? Buenas noches, dice. Yo creo por favor, que ¿tu nombre? Damaris Vallejos. Damaris. ¿Qué más? En la cobertura del seguro también, Perfecto, perfecto. Damaris, gracias. Entonces, le sigo diciendo, ¿no? Además, en el tema del seguro, ahora, aquí hay un pequeño comentario. Cuando ustedes han visto seguramente Incoterm y han hablado del CIF, ¿qué suele ocurrir cuando se transa y negocia en términos CIF? ¿Qué suele ocurrir con el tema del seguro o con el respaldo del seguro? ¿Alguien me puede decir? A efectos aduaneros, el momento que estoy presentando mi declaración de importación y tengo que presentar mis documentos de soporte, uno de los cuales es la certificación de seguro. ¿Qué pasará con la certificación de seguro cuando estoy transando en términos CIF? Buenas noches, licenciada. Yadira le habla. ¿Qué suele pasar, Yadira? En este caso, regularmente, el exportador chino, por ejemplo, la cobertura solo llegaría a Arica y nosotros debemos presentar una póliza por el tramo nacional. Entonces, sí o sí, o debemos tomar alguna póliza nacional que nos cubra ese tramo, desde Arica hasta aduana interior, por ejemplo, o caso contrario, la aduana tomará el 2% del valor de la mercadería. Perfecto, Yadira, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué suele ocurrir con el tema del seguro entonces? Y sí, a veces el exportador chino en este caso no suele entregar el documento de seguro. ¿Por qué? Porque él te dice, estamos trabajando en CIF. Yo no tendría que darte absolutamente nada, ¿no? Pero a veces te pueden dar alguna. Yadira, por lo que veo, posiblemente estás dentro del rubro de importaciones. ¿Qué suelen entregar? ¿Qué documentos suelen entregar cuando se transa en CIF? Nos entregan un certificado. ¿Les entregan el certificado de seguro emitido por la empresa aseguradora? Nos entregan un certificado, pero es impreso a color, no es un certificado como tal o una póliza de seguro en sí. Es un documento que emite ¿quién? Esa certificación. Lo emite el exportador. Exacto. Muchas gracias, Yadir. A eso me iba. Cuando es el término CIF, el término CIF es costo, seguro y flete, ¿no es cierto? Te venden CIF, pensaremos puesto en aduana interior La Paz, por decir algo. Vamos a quitar el tema de Arica.
puesto en aduana interior La Paz, por decirles algo, ¿no? Como te han vendido en CIF, ¿no es cierto? Te dicen, yo te estoy dando costo, seguro y flete, aquí está. Pero necesito el documento, la certificación de seguro. No, imposible, no te dan. ¿Por qué? Porque de esa manera, bueno, existe la susceptibilidad porque se podría ya con esos documentos ubicarte un poco más, digamos, cuál ha sido el tema de sus ganancias, qué sé yo, no sé, no te entregan. Tal como dice Yadira, suelen entregarte una certificación emitida por quién, no por la empresa de seguro, por el propio exportador. O en su caso, para completar el tema del seguro, desde lo que sería frontera, lo que dijo Yadira, hasta aduana interior, ya el importador tiene que contratar su propio seguro, ¿no? Acá ya en Bolivia, contratar su propio seguro desde lo que sería en Arica hasta aduana interior La Paz, ¿no? Entonces, y todo eso yo lo tengo que poner en mi requerimiento de precio, ¿no? Entonces le pondré, ya, ok, CIF, y para precautelar un poco este tema, le tendré que decir que el momento que le emita la factura, me la emita desagregada, no CIF, no que me diga factura, Incoterm, CIF, aduana interior La Paz, 10,000, no, me tiene que decir, costo de la mercancía, 7,000, seguro, 2,000, flete, 3,000, total 10,000. Me tiene que desagregar. Caso contrario, eso genera complicaciones en el momento que se está haciendo la declaración de valor. Algo más tendré que requerir para que me dé un precio. Ya será suficiente esa información para que el exportador me diga el precio. ¿Algo más? ¿A alguien se le ocurre algo más? De manera general, básicamente sería todo eso, ¿no? Se dan cuenta que hay harta información que se debe reportar, se debe exponer al vendedor para que me dé el precio. El momento que me da la oferta y me dice, ok, con todas estas, hay algo más supremamente importante, que no está muy vinculado al tema de información, pero está muy vinculado al tema de tiempos. Yo le tengo que decir lo siguiente, necesito que esta mercancía esté en aduana interior La Paz, máximo, por decirles algo, hasta el 30 de noviembre. ¿Sí? Eso es importante. Entonces el vendedor me dirá, puedo, no puedo, ¿sí? Ok, entonces con todo eso, se van generando varios documentos, se va generando bastante información. Obviamente tenemos el producto, tenemos en su caso el contrato de compra-venta. ¿Ustedes tienen algún, no recuerdo ahorita el pensum, algún módulo vinculado a contratos de compra-venta? No, ¿no? No, creo que no. Acá dice que se genera un contrato de venta o en todo caso una factura. Miren, me voy a ir deteniendo en algunos puntos, porque realmente tienen que conocer, no es solamente que yo les explique, que también les explique qué va aconteciendo en la práctica, ¿no es cierto? Otra de las observaciones que suele hacer la administración aduanera, ¿qué es? Te dice que te han iniciado el control diferido, ¿no? El control posterior, la fiscalización, o incluso durante el despacho, cuando te sale canal verde, canal amarillo o rojo, amarillo en este caso, para la gestión documental, ¿qué te piden? Justificame el pago, te piden, me das el contrato de compra-venta. Pregunta, por si alguien conoce o tal vez hay algún abogado en el curso, ¿es necesario la presentación de un contrato de compra-venta internacional? ¿Qué me dicen? Es necesario la existencia de un documento que diga contrato de compra-venta internacional entre el exportador chino y Patricia. Tiene que haber un documento físico, escrito. ¿Por qué les digo? Porque en las fiscalizaciones, otra de las cosas, aparte de los pagos indirectos, que recontraexige la administración aduanera es la existencia de un contrato de compra-venta. Y en base a eso, suelen rechazarte el valor de transacción. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿tiene necesariamente que existir un contrato de compra-venta escrito? ¿O pueden ser las negociaciones de carácter verbal? ¿O mediante correo electrónico? ¿Qué dicen? Les comento. Para ver el tema de los documentos soporte,
no sé si lo han visto en procedimientos aduaneros, presumo que sí. Artículo 111 del reglamento a la ley de aduanas. Ya, lo hemos hablado, alguito hemos hablado en la anterior clase. ¿Qué nos dice? Inciso A, dice, artículo 111, reglamento a la ley general de aduanas, documentación soporte a la declaración única de importación. Inciso A, dice, dice, factura comercial o documento equivalente. Inciso B, documento de transporte, inciso C y así sucesivamente. Dentro de esos documentos soportes exigidos por el reglamento a la ley de aduanas, no habla de contratos de compra-venta. No habla. Solamente te dice factura o documento equivalente. ¿Sí? Por tanto, no tendría que ser exigible la existencia de un contrato de compra-venta. Y mucho menos observarte y ponerte otro valor al que tú has declarado precisamente por la inexistencia de un contrato de compra-venta. No. ¿Por qué? Uno, porque la ley no lo exige. Y dos, porque existe un acuerdo, contrataciones de compra-venta internacional, es un acuerdo internacional. Ya para la próxima clase si ustedes gustan, les voy a compartir el enlace, ya, acuerdo sobre las contrataciones de compra-venta internacional, ya. Y acá, una de las primeras cláusulas de este acuerdo de carácter internacional, ¿qué dice? Las negociaciones dentro del comercio internacional, ¿ya? Podrán estar basados en un contrato de compra-venta internacional o podrán ser negociados de manera verbal, ¿sí? Bajo estas dos cosas que les acabo de decir, la administración aduanera definitivamente no puede exigir la existencia de un contrato de compra-venta. Siguiente, ¿qué más dice aquí? Ya hemos hablado de esto, condiciones de embarque y de entrega. Eso está vinculado al tema de los Incoterms. Condiciones de pago, que una de sus compañeros dijo, ¿no? ¿Qué forma de pago va a tener? Documentación requerida. La documentación requerida se basa en qué? En que, aparte de todas esas cosas que yo le he pedido para que me dé un precio el exportador, el vendedor, además tendré que precautelar que toda aquella documentación que tenga que emitirse en territorio extranjero también pueda ser otorgado por el exportador. Por ejemplo, documentos de, ¿cómo se llama? En el tema de producto, de mercancía como el trigo, por ejemplo, que tiene que tener una certificación de nuestro homólogo SENASAC en el país de exportación. Caso contrario, esa mercancía no puede ingresar a territorio nacional y mucho menos a los puertos extranjeros, como ser puertos en Chile o puertos en el Perú. Ahí definitivamente, por ejemplo, en el Perú, por decirles algo, en el Perú está llegando trigo. No permiten que ingrese inmediatamente, ustedes saben, ¿no? Llega el buque, pensaremos, con trigo, llega el buque a la bahía y los hacen fondear primero en la bahía. ¿Por qué los hacen fondear? Porque inmediatamente tiene que entrar el homólogo de SENASAC, ¿ya? Tiene que entrar hasta Bahía, tiene que entrar y verificar primero el estado de la mercancía y dos, tiene que verificar el documento del homólogo SENASAC en el puerto de exportación, ¿no? Todas estas certificaciones requeridas para que la mercancía sea debidamente nacionalizada es a lo que se refiere esa documentación requerida. Y finalmente, lo que sus compañeros también dijeron, el tema de la cobertura de seguro. No es lo mismo que yo esté importando martillos a que esté importando cristales de roca, ¿no es cierto? No es lo mismo en temas de seguro. Presuntamente, los martillos, ok, si estoy negociando términos SIF, presuntamente se le asignará una cobertura de seguro que sea de la habitual, digamos, la normal. En cambio, si estoy importando cristales de roca, yo voy a exigir de que la cobertura del seguro, que obviamente va a incrementar el valor, ¿no es cierto? Puedo exigir de que la cobertura de seguro sea con otro tipo de cláusulas, ¿no es cierto? Cláusulas de seguro que sean de mayor cobertura. Y obviamente eso va a aumentar también el precio, ¿no? Entonces no es lo mismo, va a depender del tema del producto. Todo esto que acabamos de hablar, más lo que le he mandado el correo electrónico, y me ha respondido, y me ha dicho las condiciones que tú me estás diciendo, el precio, el valor que me estás pidiendo
Esto en aduana interior La Paz es tanto. ¿Sí? Todo eso, lo que yo he hablado, le he mandado el correo, me ha respondido, le he vuelto a preguntar y así sucesivamente, y se han empezado a emitir un montón de documentación, un montón de información. Todo esto sirve como documentación de respaldo al precio realmente pagado o por pagar. Todo. El momento que me están haciendo como importador Patricia, control diferido, control en fiscalización en el despacho aduanero, pero fundamentalmente controles diferidos y en fiscalización. Lo primero que la administración aduanera te dice, ¿qué es? Cuando te están observando el valor. ¿Qué es lo primero que te dicen? Susténtame el valor, y para eso tienes que presentar toda la documentación, y ellos también te detallan, ¿no? La documentación, que también lo vamos a ver, está en el artículo 55, si mal no recuerdo, no, 55, que son documentos probatorios de la resolución 1684. En el artículo 55 hay una serie de documentos que se podría presentar para sustentar el precio realmente pagado por pagar, ¿sí? Pero todo lo que acabamos de hablar hasta este momento, toda la información sirve como respaldo al precio realmente pagado por pagar. La aduana me controla, me observa, y yo tengo un tiempo que me dice la aduana para que yo presente todo lo que acabamos de hablar en esta sola diapositiva para respaldar el precio realmente pagado por pagar. Le puedo mandar los correos electrónicos, lo que me respondió, lo que me dijo, le puedo mandar los catálogos, las listas de precios, porque yo he encontrado un catálogo, en base a ese catálogo de productos yo he requerido al vendedor, ¿sí? Le puedo absolutamente todo sirve para justificar el precio realmente pagado por pagar. Pero licenciado, ¿y para qué tanto tiempo? ¿Para qué? Para que se respete, ¿no es cierto?, el valor que yo he declarado ante la aduana. Yo he declarado 10,000 y tendría que pagar sobre los 10,000. No es que yo he pagado 10,000 y la aduana me observa, yo no le presento nada, no justifico nada, y entonces la aduana me dice, bueno, no has respaldado tu precio realmente pagado por pagar, tus 10,000 se vuelven 20,000, y lo que yo tenía que pagar por tributos de 10,000, que eran 5,000, ahora voy a pagar 20,000. No es cierto. Entonces, el momento que el importador está haciendo su costeo de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya calculo, ¿no? Ya me va a costar tanto, tributos aduaneros tantos y demás. ¿Se dan cuenta? Todo está, es un entramado, absolutamente todo. Y con esto ya hago mi presupuesto, qué sé yo, busco financiamiento, lo que corresponde, ¿no es cierto? Por esa razón que lo que es el acuerdo sobre valoración de la OMC, uno de los principios del acuerdo, que está en la introducción general, es que es implementar un sistema equitativo, ¿sí? Un sistema que sea de idéntica aplicación, ya sea en Bolivia o en la China. Exactamente, porque yo sé exactamente de qué cómo van a determinar mi valor en aduanas. Yo ya lo sé, ¿no? Porque yo he declarado absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el otro tema de importancia de lo que es conocer los extremos de lo que son el acuerdo y todo lo vinculado al valor en aduanas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, vamos a continuar. Pero... nuevamente voy a insistir con la definición. Se lo tiene que aprender de memoria. Al menos este primer método. El valor en aduanas, en base al primer método. El valor en aduanas es el valor de transacción. ¿Y qué es el valor de transacción? Es el precio realmente pagado por pagar por las mercancías exportadas al país de importación. ¿Sí? ¿Qué es el precio realmente pagado por pagar? Es el precio total. ¿Qué es el precio total? Son los pagos directos, factura, pagos indirectos, lo que le pago a un tercero, pero que tengo que declarar. ¿Sí? Pero siempre y cuando existe una venta de exportación al país de importación, una venta de exportación desde China hasta el país de importación Bolivia. Si no existe esta venta de carácter internacional o no existe una venta, ya no puedo aplicar el primer método. Voy a pasar al segundo método. Aquí vamos a hablar venta. Miren qué dice, venta. Supone los siguientes elementos. Es simplemente está ratificando. Quiero que entren el cerebro.
que existe un comprador, un vendedor, existe una transferencia de propiedad de la mercancía, implica una forma de pago y obviamente todo esto de la venta tiene una figura de carácter jurídico. ¿Qué es una no venta? Ya hace un momentito su compañera ya nos decía, habíamos hablado de algunas de estas cosas dentro de las no venta, que están en el tema de las donaciones, por ejemplo. ¿Qué es una, cuándo, no, en qué tipo de importaciones verifico que no hay una venta? Por ejemplo, regalos, muestras, artículos publicitarios. Yo estoy acá, es mi cumpleaños y por aduana postal me están mandando mi regalo. Me están mandando una colección de libros espirituales de Osho. ¿Sí? Entonces, o me están mandando que sea una guitarra. ¿Ya? Eso es un regalo. ¿Ahí existe una venta? No. A no ser que, mi hermana que me esté mandando me quiera cobrar y me dice, te venden tanto tu regalo, ¿no? Y yo le haga una transferencia. Eso es un regalo. No hay un vendedor, no hay un comprador. Las muestras médicas, por ejemplo, entran, lo están regalando, son muestras médicas, ¿no? O artículos publicitarios. No te lo están vendiendo, te lo están mandando para hacer publicidad. ¿Sí? ¿Hay una venta? No hay una venta. Nadie te está vendiendo nada, te lo están regalando. Luego, mercancías importadas en consignación, por ejemplo, o mercancías importadas por sucursales sin personalidad jurídica, o mercancías importadas para alquiler, mercancías importadas para leasing, mercancías importadas para préstamo. Por ejemplo, en el tema de alquiler se ve mucho en YPFB, por ejemplo, cuando se van importando como admisión temporal, despacho aduanero bajo admisión temporal, esto seguramente ya lo vieron, ¿no? Entra la mercancía y está entrando mediante admisión temporal, pero no es mercancía que se está comprando. Se va a quedar un plazo determinado de 1 año, por ejemplo, y sobre eso se va a pagar un alquiler. Esa mercancía no se va a quedar en territorio aduanero nacional, a no ser que en determinado momento el importador dice, mira, yo te lo compro. ¿Se puede o no se puede? Hay que ver la norma legal, si se puede o no se puede, si se quiere definitivamente consolidar la venta y se vende y se queda en territorio aduanero nacional, se tiene que hacer un cambio de la modalidad de importación, se tiene que llevar a despacho general, ¿no es cierto? Ver el tema de plazos, boletas de garantía que se dejaron y demás. ¿Sí? Pero antes de eso entró como adición temporal y estaba sujeto a un alquiler. Ahí hay una venta, no hay una venta. Nadie está vendiendo nada, solamente se está alquilando. En todas estas circunstancias en las cuales no existe una venta, ¿ya? Aquí simplemente hay algunos ejemplos, ¿no? ¿Se puede aplicar el primer método de valoración cuando el primer requisito es que existe una venta? ¿Sí o no? No, licenciado. ¿Por qué? Porque el primer requisito para aplicar el primer método de valoración es que existe una venta de carácter internacional, una venta de exportación para importación en el territorio aduanero boliviano. ¿Aquí existe una venta? No. Por tanto, ya de entrada, cuando está llegando una importación, ya el técnico aduanero, esta es está entrando mercancías en consignación, ya de manera automática saben que a eso no le van a aplicar el primer método de valoración. ¿Sí? Hay que encontrar el método con el cual se pueda determinar el valor en aduanas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, seguimos. Voy a borrar esto. ¿Dónde estás, lapicito? Ya. Esto ya lo hemos dicho, superabundantemente hablado. Pago total es el pago efectuado o por efectuar por el comprador al vendedor o en beneficio del vendedor como condición de la venta. De manera directa, el pago total puede ser de manera directa o indirecta. Hay algo que no me han preguntado. Y por puntos para la nota de participación en clase. Les voy a remarcar con un color rojito. A ver. Hay algo que no me han preguntado acá. ¿Por qué dice precio realmente pagado por pagar? Sin conocer demasiado, ¿por qué dice precio realmente pagado por pagar?
¿A qué se referirá? Dicen, hay mercaderías. ¿Tu nombre, por favor? Janet Contreras. Janet. Por ejemplo, sí, Janet Contreras. Cuando Sí. hacemos una compra internacional, podemos pagar parte, digamos, de la mercancía y el otro lo tenemos por pagar, digamos, que se lo va a cancelar después, digamos. Es por eso que dice eso. Exactamente, muchas gracias. Exactamente. ¿Por qué se llama precio realmente por pagado por pagar? Porque puede que el momento que se está haciendo el despacho aduanero de esa mercancía, y mercancía, recuerdan los perfumitos, ya están en aduana interior. El exportador chino ya ha llevado la mercancía, CIF, en Incoterm CIF, aduana interior La Paz. Perfecto. En ese momento, en el momento que me hacen el control, puede ser que el precio realmente yo ya lo haya pagado. ¿Sí? ¿Cómo? Tal vez el momento que hemos transado, ¿ya? Es lo que habitualmente suele suceder, que es el pago suele realizarse contra embarque de la mercancía. Entonces, se embarca la mercancía, yo tengo que ya haber pagado. El momento que la mercancía llega a aduana interior La Paz, esa mercancía ya está pagada. Entonces sería precio realmente pagado. Pero no todas las transacciones son así, como indica su compañera. Puede ser que yo ya tenga yo ya sea un cliente antiguo de esta persona y le diga, mira, o puedo hacer estrategias del propio vendedor que me diga, no, tú me pagas, por decir algo, un adelanto del 20% de la mercancía y el 80% te doy un crédito que suele ser sin intereses, ¿no? Un crédito a 60 días de emitida la factura, o a 90 días de emitida la factura, o a 120 días de emitida la factura. Esta información de cuándo le voy a pagar, que sería precio por pagar, suele aparecer en la factura comercial. Hay una parte de la factura donde dice que va a ser pagada a 60, a 30, 60 o 120 días. ¿Sí? A eso se refiere precio por pagar. ¿Sí? Suele ocurrir en la aduana que cuando hay el momento que se está presentando la declaración de importación, ¿recuerdan? Hay que presentar varios documentos al corte, ¿no? Entre ellos, te exige la normativa que presentes una certificación bancaria del pago que ya has realizado. ¿Pero eso qué significaría? ¿Que el 100% de la mercancía entra ya pagada? No, no es real. Entonces, cuando no se adjunta la certificación bancaria del precio que ya has pagado, ya has transferido, la aduana te suele observar y te dice, no hay el precio realmente pagado o por pagar, no me estás justificando el precio. Entonces, ahí se le tiene que decir, lo que pasa es que no te puedo presentar ninguna certificación de transferencia. ¿Por qué? Porque esta importación la voy a pagar de 100 a 60 días. ¿Sí? Entonces, en ese momento le presentaré que todos los documentos que respaldan el crédito que me ha dado el vendedor, ¿no? Toda la negociación, sí, que te voy a pagar en 30 días, 60 días, y además les respaldo la factura. Ahí está, en la factura dice, si tengo contrato de compra-venta, le diré, aquí está mi contrato de compra-venta, en el artículo, en la cláusula 10ª dice, forma de pago al crédito. ¿A cuántos días? A 60 días de emitida la factura. ¿Sí? Eso es, queda mucho más claro, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama precio realmente pagado por pagar? Porque puede ser pago al contado o puede ser pago diferido. ¿Sí? Seguimos. Siguiente diapositiva. Mire, aquí, si notan las diapositivas, tiene que entrar en el cerebro los pagos totales. Pueden existir pagos diferentes a los contenidos en la factura comercial. ¿Sí? Del vendedor, ay caramba, ¿qué pasó con mi máquina? Están apareciendo algunas cosas. Ya, respecto a los pagos, pueden resultar de uno o más contratos o facturas del mismo vendedor. Miren, en esa parte de acá puede ocurrir de que, dice, puede resultar de uno o más contratos o facturas del mismo vendedor, los pagos totales. Puede ser que existan definitivamente varias facturas, ¿sí?
Pero aunque existan varias facturas, que son pagos directos, ¿ya? No porque son varias facturas, yo solamente voy a declarar una, no tengo que declarar todas las facturas vinculadas a mi negociación. La declaración en línea del valor en la casilla correspondiente te dice número de contratos, si no tienes, no pones. Número de factura o cantidad de facturas, tienes que poner 1, 2, 3, lo que correspondiera, ¿no? Y tengo que declarar la información de cada una de mis facturas, ¿sí? Ahora, siguiente tema. Hemos hablado de pagos directos, pagos indirectos. La tercera consideración para lo que es el tema de pagos son los pagos anticipados. Sobre esto le decía a su compañero a un principio de que el ejemplo o la pregunta que me estaba haciendo no estaba vinculada a pagos anticipados, ¿no? Los pagos anticipados, como su nombre lo indica, y su compañera Yadira, creo, habló del tema de los pagos anticipados. Dentro de la negociación, ¿no es cierto?, los correos electrónicos y todo lo que le estoy pidiendo y toda la información que se está generando, yo le diré, o me dirá como condición de venta, me dirá el vendedor, mire, nosotros en nuestra generalidad, por el tipo de producto, por las estrategias de la empresa, no sé, necesariamente requerimos un pago anticipado del 20% del total del producto. O sea, en este momento se emite la orden de compra, bueno, usted nos emite la orden de compra, ¿ya? Y en este momento, a los 10 días, por decirles algo, un ejemplo hipotético, a los 10 días de emitida la orden de compra, usted tiene que transferirnos el 20%, por decir algo, estoy poniendo un porcentaje cualquiera, el 20% del producto, del precio del producto. Esa es una condición a la venta. Entonces, si yo lo acepto, inmediatamente a los 10 días le transfiero el 20%. Eso se llama un pago anticipado, ¿sí? Que forma parte del pago total. Entonces ya tenemos pagos directos, pagos indirectos, pagos anticipados. Y estos pagos anticipados, la información de los pagos anticipados, ¿dónde me van a exigir? En la declaración mínima del valor. Le van a preguntar, ¿existe pago directo? ¿Factura? Sí, monto. ¿Pagos indirectos? No, nada. ¿Pagos anticipados? Sí, tanto. ¿Sí? Todo eso hace el pago total. ¿Se entiende? Se entiende, ¿no? Es fácil hablar de los pagos anticipados, es fácilmente entendible. Siguiente. Y nuevamente, aquí están pagos directos, pagos indirectos. Nuevamente, todo esto, el tema de los pagos indirectos, acá hay una aclaración que es igual que el tema de los descuentos. Los pagos indirectos es una condición del vendedor. El vendedor me está condicionando la venta, ¿a qué? A que yo le pague a un tercero como un pago indirecto. Lo mismo que en los pagos anticipados. ¿Sí? Son condiciones de venta. ¿Sí? Hasta aquí se entiende, ¿no es cierto? En la negociación, el vendedor me va poniendo condiciones para la venta. Me tienes que pagar, hacer un pago anticipado, tienes que sí o sí pagármelo, este pago a un tercero que está, al que debo y que está en tu país. Ahora, hemos hablado de todo lo que le estoy pagando, ¿no? Directos, indirectos, más el tema de los anticipos. ¿De qué estoy hablando? Del precio. ¿De qué precio? Del precio realmente pagado por pagar. Estoy hablando de pago total. Dentro de eso también hay el tema de los descuentos. ¿Qué se va a descontar? Se va a descontar ese precio que yo he negociado. He negociado un precio de $10,000. Pero una vez que ya he negociado el precio y ya hemos quedado con todo lo que acabamos de hablar, me dice son $10,000. Perfecto. Y luego me dice, ¿no? O tal vez yo ya lo sabía, o también ya en el momento que yo le requerí información, yo ya lo sabía, o ya lo hemos negociado, pero en algún momento, si existe descuentos, me va a decir el vendedor, me va a decir, mira, por descuento de cantidad o por descuento de cambio de stock, además, la empresa te oferta un descuento del 5% por cantidad. Perfecto. Entonces, a este precio que yo ya negocié, ¿no? Todo, que eran 10,000, además me voy a beneficiar con un descuento del 5%. ¿Sí? Ya no va a ser los 10,000, va a ser 9,900, lo que correspondía con el descuento. Todo eso hace el precio total. Ahora, en el tema de los descuentos,
Miren, suelen presentarse facturas. Yo he visto bastantes casos de controles, en controles aduaneros. Hacen la observación porque el importador ha presentado su factura, ¿no? $10,000. Presenta y luego, para justificar el precio, le han observado por alguna razón, para justificar el precio, dicen, no es 10,000, señores de aduana, es 9,900 porque la empresa me ha dado un descuento del 10%. Entonces ya no serían los 10,000, por eso yo he pagado solamente 9,900 porque he sido beneficiado con un descuento. ¿Qué le dirá la aduana? La aduana le dirá, ok, perfecto. No, los descuentos tienen requisitos para que se configuren como descuentos y que sean descontados del precio que has negociado, sobre el cual se ha hecho el descuento. ¿Cuáles son los requisitos? Miren, deducciones al precio. Dice, se aceptan si todos los compradores tienen libre acceso a los mismos, si se benefician realmente de ellos, son negociados entre el comprador y el vendedor y el valor de transacción es el precio realmente pagado por pagar. En descuentos por cantidad, ahí ha habido un errorcito de escritura, 2 errorcitos de escritura. ¿Cuáles son los principales requisitos para que me admitan el descuento? ¿No? Número 1, en la factura comercial que me emitan, tiene que estar expresado el descuento. ¿Sí? Dirá, costo de la mercancía, 10,000. Descuento por concepto de cuantía, 10%. Lo que significa 10% de 10,000 son 1,000. ¿Qué información hay? Me están diciendo la razón del descuento, el porcentaje del descuento y el importe del descuento. Básicamente esos tres requisitos tienen que cumplir los descuentos. Si se incumple alguno de estos requisitos o definitivamente en la factura no está expresado el descuento y luego el importador dice, señores de aduana, lo que pasa es que me han descontado, aquí está, incluso a veces se suelen tener unos documentos de descuento, unas fórmulas, he visto varias veces, ¿no? Y eran unos descuentos grandes a los cuales finalmente el importador no ha podido acceder porque no estaba en la factura comercial. Entonces, si no es en la factura comercial, definitivamente ese descuento no es aplicable, ¿sí? Porque a veces suele aparecer en la factura, otro ejemplo, 10,000, descuento, 1,000, total a pagar, 9,000, base imponible 9,000, sobre eso me calculan y yo hago mi declaración sobre 9,000, y aduana me dice, no señor, pero aquí está en la factura, dice descuento, sí, pero no dice la razón, no dice el porcentaje. Sí o sí tiene que decir. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí prácticamente hemos terminado lo que es el precio realmente pagado por pagar. Si tienen alguna pregunta, voy a pasar. Listo. Por favor, inmediatamente me abren cámara. Gustavo Ancalle. Gustavo. Buenas noches, Lisa. Presente. Gustavo. Yadira. Ya te vi, Yadira. Perfecto. Karen. Presente, licenciado. Moisés. Presente, licenciado. Carmen Rosa. Presente, licenciada. Janet. Presente, licenciada. Líder. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Celina. Presente, licenciada. Buenas Gracias. noches. Edwin. Edwin. Presente, licenciada. Ok. Rodolfo. Benedicto Rodolfo. Sí. Presente, licenciada. Buenas noches. Perfecto. Araceli Miroslava.